Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí nos encontramos con algo interesante. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia de la cual todos quisiéramos formar parte, pero resulta que esta iglesia que aparentemente era perfecta, esta iglesia que todo el mundo quiere seguir sus pasos, o por lo menos pretendemos seguir sus pasos, tiene también problemas. Y aquí se presenta el primer problema de esta iglesia. ¿Y cuál es el problema? El problema que surge es que la cantidad de conversos está sobrepasando la capacidad organizativa de la iglesia. Y de alguna manera es un buen problema. Porque la misión está exigiendo una reestructuración. Y ahora nosotros siempre estamos diciendo que queremos seguir los pasos de la iglesia apostólica como iglesia, pero aquí tenemos la primera gran lección. El crecimiento siempre exige una readaptación y genera tensión. No podemos estar en una vida que crece sin que eso genere tensión. El crecimiento siempre trae tensión. Pero muchas veces hay personas que no les gusta o que no nos gusta experimentar la tensión del crecimiento, entonces queremos mantener siempre las cosas como están. Siempre hacer las cosas como siempre se hicieron. Los discípulos podrían haber tenido esta proyección de la misión, pero ellos sabían que la misión determinaba la estructura y no la estructura determinaba la misión. Pero ellos podrían haber dicho: miren, no tenemos capacidad para atender tanta gente. Hay que darles comida, hay que atender a las viudas, hay que hacer un montón de cosas y no podemos. Así que díganle a los conversos: no hagan más campañas evangélicas, no prediquen más, porque no tenemos capacidad administrativa para recibir a estas personas. Ellos podrían haber dicho eso, pero no dijeron, y porque no dijeron eso, fue que la iglesia siguió creciendo. Pero ellos sabían entonces que había que readaptarse a las circunstancias. Los griegos, ¿cuál era el problema? Los griegos se quejan de no ser considerados a la misma altura que los hebreos. ¿Por qué aparecen griegos acá? Esto no era que eran personas griegas, sino que eran personas judías que venían del mundo griego. No eran convertidos griegos al judaísmo, sino que eran judíos que habían salido de Palestina y que se habían ido a Alejandría, se habían ido a la diáspora, se decía, o se habían ido a diferentes partes de Asia, y entonces allí habían aprendido el griego. Es más, ellos leían una Biblia en griego y la lengua madre de sus hijos era griego. Es más o menos como si nosotros quisiéramos volver ahora a nuestros países. Y nos encontraríamos con una situación diferente allá, porque nuestros hijos ahora, muchos de nuestros hijos hablan... Vieron que nuestros hijos hablan así muchas veces, y nosotros tenemos que cuidar, hermanos, no dejen que sus hijos pierdan el español. Sería la peor cosa que podríamos hacerle a nuestros hijos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. O sea, el tema es otro. El tema es que estos griegos entonces tenían la Biblia en griego, y cuando estaban en sus sinagogas en Alejandría hablaban en griego también.
Pero ahora llegan a Palestina y se encuentran en Palestina con que estaban los hebreos, y se hablaba hebreo o arameo, que era la lengua que se hablaba, y de alguna manera ahora estos griegos comienzan a sospechar de que las viudas de ellos no eran atendidas como la de los hebreos. Pregunto, ¿esto era verdad o era mentira? ¿Era verdad que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas, sí o no? Sí, era verdad. Saben que yo también pensaba que era verdad, pero después de investigar y todo eso me di cuenta que quizás no era verdad. ¿A quién se estaban quejando ellos? ¿A quiénes se le quejaron? ¿Quiénes estaban atendiendo las necesidades de los pobres en ese momento? ¿Quiénes eran? Los discípulos, los 12 discípulos. Y resulta que empezaron a crecer los conversos y los 12 discípulos ya no tenían la capacidad de atender a todos. Entonces, estos griegos eran judíos que se habían convertido ahora al cristianismo, habían recibido el Espíritu, pero ahora comienzan a sospechar de que los griegos no eran atendidos como los hebreos. No porque realmente eso sucediera. Ellos van a los discípulos y a los discípulos lo que puede haber pasado era que para los discípulos había algo que era importante en la iglesia. ¿Qué era lo más importante para los discípulos? Era predicar y orar. Pero resulta que ahora estaban atendiendo las necesidades de las viudas, estaban atendiendo las necesidades de los pobres y no les alcanzaba el tiempo. Entonces, por ahí un discípulo, un apóstol estaba predicando y resulta que una viuda la desatendieron y no le dieron la comida a su tiempo. Y entonces pasó un griego y el griego hizo el análisis y saben, acá viene un problema que muchas veces tienen las minorías, o tenemos las minorías, el prejuicio. Y entonces hicieron un análisis con respecto al prejuicio. Dice, hay una viuda griega desatendida. Ven, a los griegos no nos consideran. Eso se llama prejuicio. Por una circunstancia específica generalizaron una cosa. Y se generó un problema. Es más, Elena de White, leí esto y Elena de White dice que realmente eran prejuicios que tenían los griegos. Y eso nos pasa a todas las minorías. Por ejemplo, nosotros el sábado que viene alguien dice, voy a ir a la iglesia de college de acá. Y entonces va a la iglesia de college y cuando entra pasa un americano por al lado y no lo saluda. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Decimos, ¿ves? Los americanos fríos no nos quieren acá. No nos quieren. Y resulta que el americano frío estaba pensando en un problema que tuvo en la casa, y eso ni se dio cuenta que pasó por al lado de un hispano. Es más, ni se dio cuenta que pasó por al lado de un americano, pero nosotros ya sacamos por nuestros prejuicios, o porque tuvimos un problema con el policía, que sí nos discriminó, decimos todos los americanos son iguales. Y si el americano tenía ojos azules, todos los que tienen ojos azules son antipáticos. Eso es muy común que nosotros hagamos las minorías tienden a hacer eso. Y eso no tiene que ver con hispanos, no tiene que ver con americanos, tiene que ver con el ser humano. Cuando el ser humano está en minorías, muchas veces se enquista en una minoría y no se abre al mundo por los prejuicios que determinan la conducta con la cual se mueven en la sociedad. Y ¿saben qué? El Evangelio tiene que romper todo eso, tiene que romper todos los prejuicios. Nosotros no nos podemos enquistar en nuestras culturas. Nosotros ahora somos parte de la cultura del Evangelio y estamos todos al mismo nivel de esto. Ahora, ¿cómo actuaron los apóstoles ante esta queja? Y esto es importantísimo, porque esto nos va a ayudar a nosotros a saber, si queremos ser como la Iglesia Apostólica, cómo debemos actuar cuando surge un problema dentro de la Iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles podrían haber dicho, ustedes ahora nos están diciendo, si ustedes se convirtieron gracias a que nosotros les predicamos y que hemos sacrificado nuestras familias y que estamos predicando todo el tiempo metidos en el aposento alto para que ustedes griegos se conviertan y ahora nos vienen a echar la culpa a nosotros. No, son injustos. Generalmente nosotros solucionamos así las cosas. Los apóstoles podrían haberse defendido, pero ahora quiero establecer algunos principios para resolver problemas. Los problemas entre dos partes no se solucionan defendiéndose de la acusación y negando, sino tratando de entender. Yo nunca voy a solucionar un problema si no trato de entender a la persona que se está quejando de algo. Nosotros quizás escuchamos la queja y enseguida reaccionamos para defendernos a nosotros, cuando tenemos que entender por qué una persona se está quejando.
Esto me pasa muchas veces dando aconsejamiento matrimonial. Vienen los esposos, se quejan, o se quejan el uno del otro. Entonces el cónyuge, en vez de escuchar que el otro se está quejando, no dice, no, pero no es así por esto, por esto. Escúchalo, escúchala. Porque él o ella se sienten así. Y entonces es necesario que entiendas, quizás no es real la queja, pero si está saliendo es por algo. Entonces es necesario que entendamos qué es lo que está sintiendo la persona. Y en vez de tratar de defendernos, buscar una solución. Si nosotros utilizáramos más ese principio en nuestras familias, que es un principio del Evangelio, porque eso era lo que hacía Jesús, se solucionarían muchísimo las cosas. Pero muchas veces cuando hay un problema en la familia, nos polarizamos. Cuando hay un problema en la iglesia, ¿qué hacemos? Nos dividimos en bandos. Y entonces los que se quejan de una cosa, nosotros nos ponemos de este lado a defendernos y a decir aquel bando y nos empezamos a atacar. No, eso no puede ser en una iglesia. Eso no pasó en la iglesia apostólica. ¿Por qué estoy predicando esto? No estoy predicando esto, estoy predicando porque me toca predicar, era lo que tocaba predicar. Pero lo estoy predicando, el mensaje de esto es que la iglesia apostólica no era perfecta. Y porque no era perfecta surgían tensiones y surgían problemas, pero había voluntad para resolver los problemas espiritualmente. Había voluntad. ¿Saben qué? Muchas veces en los grupos no hay voluntad para resolver los problemas. Muchas veces en los matrimonios vienen, por ejemplo, y vienen quejándose. Y entonces le hago un alto, empiezan a acusarse uno a otro. Y le digo, escúchame, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga yo? No, venimos para... Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Que se divorcien? No, pastor, venimos para ver si nos da un consejo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quieren o no quieren? Porque si no quieren, listo, dejamos. Si quieren seguir acusándose, tirándose platos y todo lo demás, no es la cosa. La cuestión es tener disposición a solucionar problemas, y esto va para los solteros. El noviazgo no es para ver si una chica me gusta o no me gusta, o el muchacho me gusta o no me gusta. ¿Para qué es el noviazgo? ¿Para qué? Sí, también. O sea, ¿y qué? La conocí y me gustó. Voy a decir, quizás no están todos de acuerdo conmigo, pero el noviazgo es para saber si puedo solucionar problemas con la persona que tengo al lado. Para eso es el noviazgo. No es ni para conocer. Es para saber si con esta persona puedo solucionar problemas. ¿Por qué? Porque toda relación que crece, todo lo de Dios crece en este mundo. Pero para que haya crecimiento hay tensión. Y entonces toda relación genera tensión y genera problemas. Entonces, si yo no estoy dispuesto a solucionar los problemas, ¿para qué? Ah, no, pastor, es que él es tan bueno, es oro en polvo. Oro en polvo hoy. En 3 semanas va a ser lata podrida. O sea, ¿por qué? Porque cuando vienen los problemas, el oro en polvo, las expectativas, de paso, las expectativas nunca hacen bien. En ninguna relación, ni matrimonial, ni de amistad, ni nada. No tengo que poner expectativas en nadie, porque toda la persona que tiene muchas expectativas se vive frustrando de todas las personas. No puede establecer relaciones. Yo tengo que ser sencillo, las únicas expectativas tienen que ser conmigo, pero no con los que me rodean. Ni con mis hijos, ni con mi tía, ni con mi abuela, ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con nadie. Las personas más frustradas en la vida son las personas que tienen muchas expectativas de las personas. Y siempre se están frustrando porque nadie alcanza su nivel. Y entonces las personas que están al lado de las personas con expectativas cada vez se sienten más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Y dicen, no, me voy de acá, no quiero estar en esta relación si todo el tiempo me siento exigido. Los discípulos habían aprendido de Jesús. Y Jesús nunca exigió a los discípulos nada. Lo único que hizo Jesús fue amarlos, sí, les daba consejos. Cuando se equivocaban, se acercaba con amor y les decía, yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu fe te ha faltado, o sea, ¿por qué dudaste? Le hacía preguntas para que los discípulos, pero nunca exigía nada. Es más, si hubiera exigido algo, ya a los 3 años y medio de ministerio, Jesús tendría que haber echado a todos los discípulos. A todos. Sin embargo, la Biblia dice en Juan capítulo 13, dice que como Él amó a los discípulos desde el principio, los amó hasta el final. Y por eso, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo actuaron los apóstoles y cómo se solucionan los problemas? La sabiduría
tiene que ver con saber entender un problema entre dos partes. O sea, ¿cuál es la causa de un problema? La inteligencia tiene que ver con proveer los medios necesarios para resolverlos. Estos son principios para la iglesia. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos esto en la iglesia? La cuestión en el pueblo de Dios no es resolver problemas, sino poder actuar unidos y no perder el carácter de Jesús. Si por resolver un problema yo pierdo el carácter de Jesús, no resolví ningún problema. O sea, quizás lo resolví, así puedo resolver los problemas fuera de la iglesia, pero la iglesia es un organismo totalmente diferente a cómo se manejan los negocios, cómo se manejan las empresas, cómo se maneja una escuela, cómo se maneja un hospital. La iglesia es una iglesia y tiene parámetros totalmente diferentes para resolver problemas. En la iglesia no se resuelven los problemas de la misma manera que se resuelven, como decía, en una fábrica o en un negocio. Y eso los apóstoles lo sabían. Entonces, cuando vienen los griegos y se quejan, la motivación de la queja de los griegos era injusta, pero los apóstoles vieron una oportunidad para hacer una reestructuración de la iglesia por causa de la misión. Y dijeron, es verdad, quizás esta viudita griega quedó mal. Entonces lo que necesitamos, nosotros no podemos dedicarnos a hacer todo. Acá tiene que haber distribución del liderazgo. Tiene que toda la gente asumir responsabilidad. Entonces, y fíjense lo que hicieron los apóstoles. Nos dijeron, vamos a elegir a 7 personas para que coordinen esto. ¿Hicieron así los apóstoles? ¿Qué le dijeron los apóstoles a la gente? Les propusieron la solución y le dijeron, ustedes elijan. O sea, los apóstoles no querían tener el control de todo. Ustedes elijan, distribuyeron el liderazgo. Y entonces dice que a estos griegos que estaban prejuiciados, pero que el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, como había tensión, pero ellos tenían el Espíritu de Dios, dice que les pareció bien la propuesta y eligieron a los 7 diáconos. Y se reestructuró la iglesia. Fíjense, una tensión se transformó en una oportunidad. Pero nosotros muchas veces utilizamos la tensión como una oportunidad para hacer guerra. Pensamos, surgió tensión, hay que hacer guerra. No, surgió tensión, es la oportunidad para crecer. ¿Cómo podemos adaptarnos a esta tensión para que crezcamos? Y eso era lo que hacía la iglesia apostólica, se adaptaba a cualquier tensión. Venía, las viudas griegas no tenían, entonces nombraban 7 diáconos. Venía persecución, el headquarters estaba en Jerusalén, decía, vamos a poner el headquarters en otro lado. La iglesia apostólica se iba adaptando porque era flexible, no era estática. Era orgánica, como siempre decimos. Y fíjense ahora, ¿por qué hay problemas en las iglesias? Y esto tenemos que entenderlo. Dice, lo que causa división y discordia en las familias. ¿A quién introdujo acá Elena de White? A las familias. Y en las iglesias es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en una unión con Cristo. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos unos del otro. Fíjense, eso es la unidad de la iglesia. Es cuando, ¿y cómo se manifiesta? Yo estoy cerca de Cristo, y alguien puede decir, pero pastor, yo estoy cerca de Cristo, pero realmente no puedo aguantar a esta gente en la iglesia. Entonces, estás cerca de un Cristo que inventaste en tu mente. Pero no está cerca del Cristo bíblico. Porque el que está cerca del Cristo bíblico sabe que en el crecimiento va a haber tensiones y voy a tener que hacer muchas adaptaciones si quiero seguir creciendo. Voy a tener que renunciar mucho a mí mismo si quiero seguir creciendo. ¿Por qué surgen los problemas en la iglesia? Venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes hogares, venimos de diferentes estratos de la sociedad, venimos de diferentes experiencias, entonces es imposible que no haya tensiones en la iglesia. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y por ejemplo, el hecho de venir de diferentes culturas, yo me acuerdo cuando me gradué de teología, me vine a trabajar a Nueva York e hicieron un campamento en carpa en el campo. Entonces,
llegamos el viernes de noche, hicimos fogata y eso, y yo era el pastor ayudante, ¿no? Y el pastor general no había venido, entonces yo era como que estaba encargado del departamento, pero como tocaba la guitarra y tocaba música, entonces al otro día me levanté con mi guitarrita, me puse las bermudas, salí, y entonces empecé a tocar y a llamar a toda la gente. Entonces de repente veo muy interesante que se abren las carpas y empieza a salir la gente de la carpa y empiezan a salir las mujeres con tacos de las carpas. Y estábamos en medio del paz y los hombres con traje y corbata y yo digo, wow, se vinieron. Bueno, y yo todo tranquilo. Entonces se vinieron todos y yo siguiendo tocando guitarra. Y en eso que estaba tocando guitarra veo que la junta está reunida bajo un árbol mientras yo tocaba guitarra. Y yo digo, qué raro, hay como cierta tensión. Y entonces, cuando termino, viene uno de la junta, el primer anciano, y dice, Joel, ¿podrías venir por acá? Queremos hablar contigo. Entonces, claro, la junta estaba reunida como el que está a cargo, que es el pastor asociado, está con bermudas el sábado tocando la guitarra aquí en el campo. Tendría que estar con traje. Entonces me dijeron, pastor, no se puede poner el traje. Y entonces yo les dije, pero yo no traje traje, lo único que traje es traje. Pero yo lo único que traje es jeans, es lo más. Bueno, por favor, váyase a poner el jean. Bueno, me puse el jean y claro, yo no entendía. Yo recién llegaba de mi país, en los campamentos de mi país, era así como estaba haciendo, y para mí no era una falta de respeto, para ellos sí era una falta de respeto. Y yo no puedo empezar a reírme y a decir, no, ellos están locos. No, así fueron formados, esa era su manera de ver la vida, y yo tengo que respetar eso. O sea, si yo quiero crecer en la vida cristiana, no puedo decir, a mí me parece que tocar con bermudas la guitarra en sábado no es pecado y yo voy a tocar con bermudas. No me importa lo que ustedes piensen. Si hago eso, ¿qué voy a hacer? Voy a causar problemas. ¿En quién estaría pensando si hago eso? En mí mismo. Y por supuesto, no quiere decir entonces que ellos me iban a convencer a mí que ponerse bermudas era pecado, pero ellos me empezaban a mostrar un área de la vida que yo no veía, y yo le empecé a mostrar a ellos otro área, dando mis explicaciones, ellos dándome sus explicaciones, empezamos a darnos cuenta cómo son las cosas. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia, nosotros tenemos que ser flexibles, tenemos que ser tolerantes. Y fíjense lo que dice Elena de White. Toda sesión en la vida requiere ejercicio del dominio, ¿qué? Del dominio propio. Y la tolerancia y la simpatía. Y quiero simplemente recalcar esto. Dominio propio. Cuando alguien piensa diferente a mí, ¿qué necesito? Dominio propio. El gran problema es que generalmente en las iglesias, cuando alguien piensa diferente a nosotros, queremos dominar al otro. Y acá nos dice que la asociación en la vida requiere dominio del otro o control del otro, sino que requiere ¿qué? Dominio propio. Cuando no se hacen las cosas como a mí me gustan, cuando las cosas no se hacen, yo no puedo criticar, no puedo estar quejándome, simplemente tengo que andar con el grupo en el cual estoy. Si quiero crecer. Ahora, si quiero causar problemas, entonces me pongo terco en mis posiciones. Eso es lo que no entendemos muchas veces en los matrimonios. Nos ponemos tercos en nuestras posiciones, esposos o esposas, y como pensamos así es, porque así me enseñaron y así tiene que ser. Y entonces así los matrimonios que podrían estar unidos, que cada vez podrían estar más unidos, cada vez están más tensionados y cada vez más polarizados. Pero ¿saben quién puede hacer esto? El Evangelio, no lo puede hacer otro. O sea, Cristo a través del Evangelio. Y sigue diciendo Elena de White, diferimos tanto en disposición, hábitos y educación, que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo respecto. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle. Las pruebas de uno no son las de otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles son para otro extremo difíciles y le dejan perplejo. El Evangelio lo que más nos tiene que hacer a todos es flexibles, tolerantes y simpáticos y tener dominio propio. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué Dios creó la iglesia? ¿Quién dijo? Muy bien, para ayudarnos a crecer. Y gracias. Pero generalmente cuando decimos ¿cuál es el propósito de la iglesia? Me respondiste lo que no quería que me respondas. Me respondiste bien, quería que se equivoquen. Pero
Cuando decimos cuál es el propósito de la iglesia, ¿qué decimos? Predicar el evangelio. Y vamos a trabajar por Cristo y a predicar. No, el primer propósito de la iglesia es santificarnos. ¿Y por qué la iglesia nos santifica? Porque a la iglesia venimos un montón de gente que venimos de diferentes culturas, diferentes familias, de diferentes maneras de ver las cosas, y eso nos santifica si aprendemos a convivir y a amarnos los unos a los otros a pesar de todas esas diferencias. Pero resulta que muchas veces las iglesias son el lugar donde más tensiones hay por el hecho de que cuando alguien piensa diferente a mí, yo en vez de tener dominio propio, quiero dominarlo a él y quiero imponerle mi manera de pensar. No, cuando alguien piensa diferente a ti, tú tienes que ejercer la capacidad que Dios te da en el espíritu para tolerar, para amar, para llevarte bien con esa persona a pesar de que piense diferente a ti. Entonces, sí, una vez que se cumple el propósito de ser santificado, ¿qué quiere que Dios que hagamos con la iglesia? ¿Para qué Dios creó la iglesia? Para predicar el evangelio, pero ¿por medio de qué? De testimonio. No por medio de palabra, sino por medio de testimonio. Cuando yo aprendí a amar a aquella persona que no piensa como yo, voy a poder amar a la persona que no piensa como yo, que tengo que ir a testificarle. Pero a veces nosotros queremos ganar a un converso por argumentos. Decir, el sábado es el día correcto de reposo. Te voy a mostrar. Y le mostramos todos los versículos y todo lo demás. Claro, es muy fácil. Para hacer un tipo de evangelismo así, no necesito ser transformado. Pero ¿saben qué? Cuando tú ames a la persona que estás testificando, le vas a decir, el sábado es el día de reposo. Y dice, a ver dónde dice la Biblia. Lo dice acá. Y le vas a mostrar un versículo y va a decir, suficiente. ¿Cuándo empiezo a guardar el sábado? Porque tú le estás predicando por testimonio, no estás simplemente convenciendo a una persona. Los otros días estaba estudiando la Biblia con alguien. Me decía, pastor, a mí me encanta esto de Dios, me encanta, pero yo no quiero formar parte de ninguna iglesia. No creo en ninguna iglesia, ninguna institución. ¿Qué piensa usted? Entonces le digo, mira, no te voy a contestar ahora. Sigamos estudiando la Biblia. Pasaron unos 5 estudios bíblicos y me dice, pastor, me doy cuenta que si yo quiero crecer en la vida cristiana, tengo que formar parte de una iglesia. Porque la iglesia es lo que nos hace santos. Porque nos encontramos con una red llena de animales diferentes y tenemos que convivir con todos ellos y amarnos los unos a los otros, aunque no nos guste. La iglesia no es para lograr proyectos. La iglesia es para amarnos. Y cuando amamos, vienen los proyectos. La ley del espejo. Y esto, hermanos, esto a mí me toca. ¿Saben qué? Yo a veces digo, cuando preparo los sermones, estaba preparando el sermón, digo, ya quiero terminar Hechos. Porque me incomodan a mí los sermones, me incomodan en mi persona. Porque a veces son duros estos sermones. ¿Y qué es la ley del espejo? Nosotros tenemos que entender una cosa, que esto muchas veces no lo acepta la gente. Esto también lo presento cuando doy seminarios matrimoniales y generalmente me dicen, no, pastor, no es así, no puede ser así. Y yo también decía lo mismo. Pero la ley del espejo dice lo siguiente, lo que admiras es un resultado de lo que piensas que eres. Por ejemplo, yo admiro a Messi. En mi adolescencia yo jugaba muy bien al fútbol. Entonces lo miro a Messi y cuando lo veo jugando digo, ahí va Joel en la adolescencia. ¿Por qué? Porque yo me hago una nubecita y me imagino algo. Yo digo, yo lo admiro a Messi porque yo no soy como Messi porque no tuve la oportunidad, pero si no sería mejor todavía. Eso lo hacemos todos. A toda persona que admiramos, la admiramos porque pensamos que tiene algo que está muy en común con nosotros. Pero ahora viene lo que más nos cuesta, y esto a mí yo también lo discutí por mucho tiempo. Lo que odias es el resultado de lo que niegas que eres. Lo que más te molesta en una persona es lo que tú eres. No, pastor, no, eso no puede ser. Es que es así. Y ahora voy a decir algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, ejemplos. No hay nada peor para un conversador que ¿qué? Que otro conversador. O sea, cuando ustedes ven a alguien que dice, ay, no soporto a esta persona porque llega y solamente habla él. ¿Por qué? Generalmente es la persona que le gusta hablar.
Y entonces, como no le da espacio, entonces choca con aquel que es igual. Es una ley, o sea, aunque no nos guste, es una ley. No hay nada peor para un orgulloso que otro orgulloso. Esa es otra ley. No lo soporto. Es un petulante tremendo. Siempre quiere estar en el centro. Y entonces, claro, y uno puede terminar. Y claro, no te deja estar en el centro a vos. Entonces, el orgullo. Ahora, fíjense, Jesús se relacionaba con todo este tipo de gente. Y no empezaba a discutir con Pedro, porque Jesús no era orgulloso. Cuando Pedro quería estar siempre en el centro de la cena, Judas quería estar en el centro de la cena, Jesús no empezaba a competir con ellos, sino que simplemente sabía que ellos eran así y él los toleraba, porque Jesús dependía de Dios. No hay nada peor para un fariseo que ¿qué? Que otro fariseo. Y alguien puede decir, no, pero pastor, los fariseos estaban en contra de los saduceos, de los liberales, conservadores y liberales. Es que ¿qué es un liberal? Un liberal, un saduceo, era un fariseo disfrazado de saduceo. Les doy otro ejemplo. No hay nada peor para un capitalista que otro capitalista, pero que es el comunista. ¿Qué son los comunistas? Los comunistas son capitalistas disfrazados de comunistas. ¿Por qué? Ellos quieren tener una élite, los comunistas, y darle a todo el pueblo, tirarle migajas a todo el pueblo. Y después los capitalistas quieren ser una élite y también, de otra manera, tirarle migajas al pueblo. O sea, los dos quieren lo mismo, pero los dos compiten a ver quién tiene el poder, pero es lo mismo. No hay nada peor para un conservador que otro conservador. Un liberal es un conservador. No hay nada más recalcitrante que un liberal que piensa que tiene la mente amplia. Porque no acepta a todos los que no entran en la amplitud de sus ideas. Y no hay nada peor para un conservador que otro conservador. Porque no pasa por la forma, pasa por las actitudes. Y cuando yo negaba todo esto, hermanos, hasta que un día me encontré con esto. No hay nada peor para un cobarde que otro cobarde. Y yo me creía muy valiente. Por ciertas cosas que uno hace, así como Pedro, que saca la espada y dice, Señor, yo moriré contigo. O porque quizás se anima a decir cosas que nadie se anima a decirlas. Entonces todo eso fomenta nuestro orgullo. Entonces, a veces cuando yo estaba estudiando teología, me acuerdo, me preguntaron muchas veces, ¿qué es lo peor que te es para ti una persona? Y yo siempre decía, una persona cobarde. Y cuando decía eso me sentía como diciendo, ¿se dieron cuenta que soy valiente? Pero en un momento el Espíritu Santo comenzó a traerme memorias a mi vida. Y me empecé a dar cuenta justamente lo que yo negaba era justamente lo que soy. Y simplemente les voy a contar una experiencia. Tenía 13 años. Se había ido la profesora, estaba en el primer año de secundaria, se había ido la profesora del aula y entonces todos los chicos empezaron a tirarse tizas. Y entonces yo, como era el presidente del curso y quería que todos los amigos estén todos más o menos calmados y eso, porque no quería que haya problemas, me paré adelante y me empecé a decir, no tire más tiza. Y entonces todos, ¡pum!, me puse enfrente del pizarrón y pasaban así como balas las tizas, ¿no? Y en un momento agarré una tiza así y me sentí orgulloso de haber agarrado así, me sentía como el guerrero que estaba luchando contra las tizas, ¿no? Y entonces agarré la tiza y le digo, siéntense, y en eso veo que viene el celador. Y digo, siéntense, que vengan el celador, dejen de tirar tiza, y siéntense, y me di vuelta, y entonces dejen de tirar tiza, y cuando dejan todos de tirar tiza, y entra el celador y yo estoy con la tiza así en la mano diciendo, entonces el celador me dice, Barrios, a celaduría. Le digo, no, pero Barrios a celaduría. Le digo, pero yo no era, yo les estaba diciendo a ellos que a celaduría. Entonces me fui a celaduría y yo sabía que venían amonestaciones. Y yo no quería encontrarme con mis padres con amonestaciones, que les diga que había tenido amonestaciones. Y entonces me dice, cuando llegamos a celaduría, me dice, ¿qué estaba haciendo tirando tiza? Le digo, yo no estaba tirando tiza. Ah, sí, no estaba tirando tiza. ¿Y qué hacía con la tiza en la mano? Usted tenía la prueba. Le digo, bueno, es que justamente me tiraron una tiza a mí y yo la agarré a la tiza y le estaba diciendo a los chicos que no tiren tiza. Me dice, no le creo, no lo creo. Yo le digo, pero en serio, ya me estaba empezando a desesperar. Yo no estaba tirando tiza. Y en eso entonces me dice, muy bien, si usted no estaba tirando tiza, usted me va a decir todos los chicos que estaban tirando tiza. Y así usted no tiene las amonestaciones y si no le va a poner amonestaciones a todo el curso. Y van a pagar los inocentes por los culpables.
Si usted no estaba tirando tiza, deme la prueba. Y yo le dije, no, no le voy a decir. Me dice, bueno, va a tener amonestaciones. Y van a tener amonestaciones los inocentes. Y me empezó a manipular. Y yo empecé a imaginarme a mis padres cuando llegué con las amonestaciones, a manejar. Y empecé a justificar que los inocentes que iban a pagar por los culpables, que esto y lo otro. Y al final empecé a dictar todos los chicos que estaban tirando tiza. Me sentí un miserable, salí de esa como si me hubieran pisado por arriba, pero trataba de justificarme y decir, no, bueno, era para que no paguen. ¿Fui cobarde o no fui cobarde? ¿Sí o no? Sí, hermanos, no duden de eso, fui un cobarde. Dios no me llamó a mí para ser delator, porque alguien puede decir, no, pero bueno, era para que estabas haciendo lo justo. No, Dios no nos llamó para ser delatores. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué hubiera sido lo justo? Lo justo tendría que haber dicho, yo no le voy a decir nada. Si quiere, ponga todas las amonestaciones que quiera, pero yo no voy a delatar a nadie. Me quiere poner amonestación a mí, póngamela a mí, pero no ponga a todos. Pero yo no tuve la valentía de que me pongan las amonestaciones para mí solo, sino que entonces quise salvar a todos y fui un cobarde. Cuando llegué al curso me sentía tan culpable que entonces tuve que hacer una confesión que me salió así como la de Saúl o la de Judas. Les dije, los delaté a todos. Y entonces todos mis compañeros pensaron que era un chiste, porque no se imaginaban que yo los iba a delatar, no se imaginaban tan cobarde, a un Joel tan cobarde. Y se mataron de la risa y pensaron que era un chiste, y no era un chiste, hasta ahora piensan que era un chiste quizás. Y yo los delaté, y hermanos, les cuento eso a los 13 años, porque si les cuento otras de mucho más grande me da mucha vergüenza. Y eso no quiere decir que esté bien, que lo estoy contando, no estoy justificándome. Yo siempre pensé que era valiente hasta que Dios me empezó a llevar a los rincones oscuros de mi vida, que eso mostraba cuál era mi aversión hacia los cobardes. Y cuando empecé a darme cuenta de eso, Dios me empezó a llamar a que sea simpático, no sé cómo decir, sea compasivo con aquellos que son cobardes, porque ellos son tan cobardes como yo. Porque toda rabia que tenemos contra alguien que hace cosas diferentes a nosotros realmente esconde una debilidad nuestra. ¿Cómo podemos solucionar los problemas en la iglesia? Consejos inspirados para solucionar problemas en la iglesia. Los que han sido designados para cuidar los intereses espirituales de la iglesia deben esmerarse por ser un buen ejemplo sin dar ocasión a la envidia, los celos o las sospechas. Y manifestar que siempre el mismo espíritu de amor, respeto y cortesía que desean estimular en sus hermanos. Deben prestar diligente atención a las instrucciones de la palabra de Dios. Acá no dice algunas veces que debes presentar siempre, dice el mismo espíritu de amor. ¿Qué quiere decir? Esto significa actuar no por lo que siento, sino por principio. Yo tengo que hacer lo que es correcto, no importa lo que sienta. A veces te tirarán piedras y tú no puedes devolver las piedras. Tú eres un hijo de Dios. Tú no estás siguiendo un terrorista, estás siguiendo un humilde carpintero. Y esa es la norma. Jesús es la norma. Y no hay excusa para perder el dominio propio, no hay excusa. Ah, no, pero es que mis hijos se portan tan mal, parecen unos mal educados. ¿Quién los crió? Pero entonces cuando pierdo el control con mis hijos, acá dice siempre, no algunas veces. No hay justificación para perder el control. Y hermanos, cuando estoy diciendo esto, ojo, pareciera que ya les podría contar otras cosas, pero acá no vine a hacer psicoanálisis, a psicoanalizarme con ustedes. O sea, yo soy culpable de todas estas cosas. Pero el hecho de que sea culpable en estas cosas y que las confiese, no quiere decir entonces que voy a decir, qué bueno que soy porque reconozco. No, aquí hay que crecer, hay que ponerse en las manos del Espíritu y estar siempre, siempre, siempre amando. Siempre. No es cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Siempre amando. Siguiendo los consejos de la palabra de Dios. Y entonces dice, refrénese. ¿Cuánto? No dice algunas. Toda manifestación de animosidad o falta de bondad. Arránquese toda raíz de amargura. Cuando se levantan dificultades entre hermanos, debe seguirse, ¿cómo? Estrictamente la regla del Salvador. ¿Cuál es la regla del Salvador? ¿Cuál es la regla? Tengo un problema con Nayeli, ¿con quién tengo que hablar? Con Nayeli. No tengo que hablar con otro, tengo que hablar con Nayeli. Y se acabó. Todo lo que sale de ahí está mal.
Y entonces dice, debe hacerse todo esfuerzo posible para efectuar una reconciliación, pero si las partes persisten obstinadamente en su divergencia, deben ser suspendidas hasta que puedan armonizar. Tremendo. Y ahora les voy a decir algo, hermanos. Yo no concibo, por ejemplo, que haya un anciano en la iglesia que no pueda saludar a otra persona. No lo concibo. O yo no manipulo la junta de nombramiento, pero no podemos elegir a alguien que no puede solucionar un problema con otra persona. No puede ser anciano de iglesia, no puede ser líder. Acá lo dice, el consejo inspirado es que deben ser suspendidos. Y no es que vamos a hacerle un juicio ni nada, pero no los elijamos hasta que puedan solucionar su problema, porque si no van a traer sus problemas dentro de la iglesia. Una persona que está en Dios, y lo vimos, como la iglesia que está llena del Espíritu, tiene tensiones, tiene problemas, pero ¿qué hace con los problemas? Tiene voluntad de resolverlos espiritualmente. Y es por eso, no, pero elijámoslo anciano porque predica muy bien, porque da una buena lección de escuela sabática o porque ha tenido trayectoria en otra iglesia. No. Los criterios no son criterios profesionales para elegir a alguien en la iglesia. Esto es un proyecto espiritual, la iglesia, y tienen que ser proyectos espirituales. Entonces, en la junta de nombramiento tenemos que decir, el primer criterio tiene que ser, ¿ama a Cristo? Entonces, si respondemos sí, después, manifiesta ese amor a Cristo, solucionando problemas con las personas. O se pelea con las personas, con los que no piensan como él o como ella, le hace guerra, hace todo. No, eso no puede ser. Claro, entonces ahora entramos en una iglesia que requiere, ¿qué? Humillación personal, y requiere que todos los días lea la Biblia, que requiere que todos los días contemple a Cristo, no una iglesia que vamos por tradición. Yo les hago una pregunta, ¿estamos dispuestos a ser una iglesia espiritual? Dice, con frecuencia estas personas causan dificultades, los diseminadores ¿de qué? De chisme, cuyos susurros y sugestiones envenenan las mentes incautas y separan a los amigos más íntimos. En su mala obra, los creadores de disensión están secundados por los muchos que con oídos abiertos y mal corazón dicen, denunciad y denunciaremos. Este pecado no debe ser tolerado entre los que siguen a Cristo. Está todo en el mismo libro. Estoy siguiendo, al final va a estar. Ahora, fíjense lo que dice acá. El chisme, ¿qué es? Pecado. Ahora, para que haya un chismoso, ¿qué tiene que haber? No, sí, pero para que haya alguien que habla, ¿qué tiene que haber? Una boca abierta, ¿qué tiene que haber? Un oído abierto. Si nosotros cerramos nuestros oídos, se acaban los chismes en la iglesia. Pero entonces, así actúa el chismoso. Recordame tu nombre. ¿Ah? Leo. Leo viene y me dice, ¿viste lo que hizo Michael? Allá que ¿qué es lo que hizo Michael? Esto es lo otro. O supónganse, Leo habla algo, dice, estamos en una junta de nombramiento y dicen, vamos a elegir a Michael. Dice, no, a Michael no lo quiero elegir porque él la otra vez lo vi fumando marihuana. Y es mentira, quizás le contaron que... Pero entonces después yo voy a Michael y le digo, ¿sabés lo que dijo Leo de vos? Dijo que vos estabas fumando marihuana. Y yo, ¿sabés? Que a mí me llamó la atención lo que dijo Leo, ¿eh? Porque realmente, ¿qué me tendría que decir Michael? Michael me tendría que decir, ¿y vos qué dijiste cuando él dijo eso? Pero yo vengo así, le digo a Michael, no, yo estoy preocupado por vos. ¿Estoy preocupado por mí? ¿Por él? No, estoy preocupado por quién. O sea, no estoy ni por mí. O sea, ¿saben qué es lo que quiero? Hay personas que necesitan tener un problema para sentir que están vivos. Y no pueden vivir sin problemas. Porque han vivido siempre en chismes, entonces necesitan... Entonces, lo que estoy haciendo yo, estoy llevando un chisme para poner en ellos disensión. Y empiezo a repartir ese chisme. Eso, hermanos, que dice que el Espíritu de profecía, este pecado es un pecado, no debe ser tolerado. Si queremos que se acaben los chismosos en la iglesia, tenemos que cerrar nuestros oídos. Y eso comenzando por mí, ¿eh? No es que acá, no estoy más allá del bien y del mal. Yo he cometido muchos errores de escuchar muchas cosas de gente que viene a hablarme y me dice, pastor, le voy a contar esto. Y entonces después digo, ¿querés hablar con la persona? No. Se lo cuento para que lo sepa. Entonces, si me cuentan para que yo lo sepa, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de prejuiciarme.
Y yo tengo que sacar mis conclusiones de las personas por lo que yo tengo con las personas y no por lo que otro me dice de las personas. Pero esto es uno de los pecados que más divide iglesias. Hermanos, si queremos ser una iglesia espiritual, es necesario, comenzando por el pastor, que acabemos esto. Que acabemos toda habladuría. Y fíjense lo que dice: ningún padre cristiano debe permitir que se repitan chismes en el círculo familiar, ni palabras despectivas para los miembros de la iglesia. Acá no dice ningún padre, dice ningún padre cristiano. Si tú te consideras cristiano, es necesario que sigamos este ejemplo. Ni chismes, ni qué, ni palabras despectivas en la iglesia. Nuestra mente tiene la capacidad de crear realidades que no existen muchas veces. Y por ejemplo, si a un chico desde chiquito le dijeron, hay una chica, por ejemplo, que tiene la nariz un poquito más grande que lo normal. Entonces la madre le decía, querida, a ver, tapate la nariz de alguna manera porque, a ver, llama la atención a tus ojos porque tu nariz no está. Si le viene repitiendo eso la madre a la nena hasta los 18 años, va a llegar 18 años y ¿qué va a tener la nena? Un complejo con su nariz. Pero si la nena tiene una nariz un poquito más grande, diferente a los demás, y la madre todos los días le dice, querida, qué hermosa nariz diferente que tenés a todas las otras nenas. Tenés una nariz que no es de una modelo. Y alguien esa chica llega a los 18 años y va a caminar como una modelo. Va a tener todos los chicos, va a salir en las fotos y todo eso, porque ella está convencida de que ella no tiene una nariz fea. Y por eso nuestra mente muchas veces crea la realidad. Y entonces si yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando mal de los hermanos, todo el tiempo estoy hablando y estoy acá en la iglesia, ¿cómo me voy a sentir en la iglesia? Me voy a sentir mal. Si todo el tiempo me estoy quejando que los hermanos no hacen nada, que soy el único y que soy la única y que nadie hace esto y nadie viene y predica y nadie quiere aceptar nada, lo único que voy a hacer es sentirme mal en la iglesia. Pero si yo empiezo a ver las cosas buenas de la gente comienza a florecer. Si yo empiezo a ver las cosas lindas de mis hijos comienzan a florecer. Si yo empiezo a ver las cosas lindas de mi esposa comienza a florecer. Pero nosotros tenemos una tendencia carnal, que es la natural, a ver siempre lo malo. Y eso nos condiciona en nuestra manera de ver la realidad. Y es por eso que dice, sigue leyendo, esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 224 y 225, dice, debemos buscar la verdadera bondad, más bien que la grandeza. Los que poseen el ánimo de Cristo tendrán humilde opinión de sí mismos, trabajarán por la pureza y prosperidad de la Iglesia, y estarán listos para sacrificar sus propios intereses y deseos antes que causar disensión entre sus hermanos. A veces yo tengo una idea que es muy buena, pero si esa idea no la acepta la Iglesia, no la puedo imponer. Tengo que ir con toda la Iglesia. Y ¿saben qué? Eso yo no lo entendía. Una vez llegué a una iglesia y dije, esta iglesia es un desastre. Y entonces hice una junta y dije, yo voy a cambiar esto, no les voy a decir qué era lo que estaba queriendo cambiar, pero dije, voy a cambiar esto, lo otro. Y todos los ancianos, y había un anciano joven, me dice, pastor, está yendo muy rápido. Yo dije, no, es que esto yo ya tengo experiencia, tenía que ver con la adoración y cómo era el culto y todo eso en la iglesia, les digo más o menos qué era el tema. Digo, yo ya tengo experiencia, yo he dado seminarios en Rusia, en Europa, de música de adoración y todo eso, y les saqué todo mi pedigrí para que me acepten todo eso. Bueno, resulta que hicimos el cambio, forzado por mi idea correcta, pero la gente no estaba preparada. Duró un sábado nomás. Se armó un lío tan grande en la iglesia que tuve que volver para atrás. Pero entonces cuando yo quería forzar ese cambio, yo no estaba dispuesto a sacrificar mi propio interés por no causar disensión. Y por eso, cuando yo sacrifico mi propio interés por no causar disensión, comienzo a ser santificado. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Conclusión. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Es en el cielo, porque esto es Photoshop. O sea, acá no existe eso. No existe. Eso es la realidad que la Biblia habla del cielo. Que el león y el cordero van a estar juntos. Bueno, dice el lobo y el cordero van a estar juntos.
Pero resulta que la Biblia nos da a entender también que la iglesia tiene que ser un anticipo del cielo. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da de estar lobos, corderos juntos, de estar leones. Es como el arca de Noé, todos juntos acá. Y todos tenemos que aprender a avanzar juntos. Todos tenemos que aprender a apoyarnos, a saber que todos tenemos dones, que todos pueden, es más, que todos no van al mismo, no puedo decir, de la misma manera que nosotros. Y termino diciendo, estaba leyendo una cita de Elena de White que no la pude terminar, no la pude traer. Pero ella decía, los hermanos tienen que entender que en la iglesia también tenemos que convivir con gente que no ve, que está en contra de los principios de Dios. Y por más que esté en contra, muchas veces he hecho de decir, bueno, como tengo confianza contigo, te cuento esto, que esto, lo otro, y hago y prejuicio a las personas. Entonces Dios quiere que me refrene de eso y que realmente empiece a ver lo bueno en todos. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Dios quiere darnos su Santo Espíritu para que sigamos creciendo y para que esta iglesia se transforme en una iglesia poderosa. Querido Señor, danos la experiencia de predicar con poder. Que nuestra predicación no sean palabras, sino que sea vida, Señor. Señor, hoy lo único que yo puedo reconocer y que creo que todos podemos reconocer es que, como decíamos, nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Y muchas veces, Señor, hemos confundido, que hemos creído que Satanás es nuestro principal problema o la gente que tenemos alrededor. Señor, gracias porque a través de esa gente, a través del mismo Satanás, si nos aferramos a ti, vamos a crecer. No hay nada que te pueda vencer a ti en nosotros, Señor. Y hoy simplemente te queremos dar permiso para que tomes nuestra vida. Traer los principios de tu palabra constantemente a nosotros. Y que podamos vivir, Señor, en esa plenitud en la cual fueron elegidos los diáconos. Que cada vez que surja una tensión en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa o nuestro esposo, aquí en la iglesia, esa tensión la veamos como una oportunidad para crecer y no como algo para pelearnos o distanciarnos. Queremos estar unidos en ti, Señor, y por eso te entregamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.